Bueno, vamos a empezar con la actividad. Nosotros, como integrantes de la mesa Fuerza Acá, la idea de la mesa es darle contenido a la política, darle contenido a la actividad militante. Vamos a comenzar con Julio Canesa, que es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con sede en nuestra Universidad de 3 de Febrero. Adelante, Julio. Hola. Bueno, sí, yo coordino un observatorio de derechos humanos en Provincia de Buenos Aires que tiene orientación fundamentalmente en derechos económicos, sociales y culturales. Y además, bueno, coordino en la Universidad de 3 de Febrero la carrera de Políticas Sociales. El observatorio depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, forma parte de un proyecto nacional. Hay 8 observatorios en diferentes provincias del país, todos en convenio con una universidad, y hacemos actividades de capacitación e intercambio con municipios, con organizaciones sociales, hacemos actividades de difusión de derechos económicos, sociales y culturales y algo de investigación también, dado el ámbito de nuestro funcionamiento que es una universidad. No va a ser una disertación, como dijeron recién, sino simplemente una pequeña charla. Me dijeron hablar 15 o 20 minutos en relación con los temas de este encuentro. Yo no estoy acostumbrado a hablar en una reunión así de militantes, de barrio, de territorio. Estoy más acostumbrado a las aulas universitarias, así que sepan disculpar si me voy de tono, me desenfoco en algún momento. Nada, les voy a comentar 3 o 4 cuestiones que me parece que pueden llegar a ser interesantes como insumos para sus trabajos en comisión. Bueno, esperemos que así sea. Los derechos económicos, sociales y culturales comprenden en general la satisfacción, ¿sí?, de una serie de condiciones de vida de manera universal para toda la población, que en general están vinculados a lo que se conoce como la cuestión social, la problemática social, y solamente para enumerar algunos tienen que ver con el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la identidad, etcétera, etcétera. La Argentina ha ratificado y le ha dado rango constitucional a una serie de convenciones internacionales vinculadas a estos derechos, fundamentalmente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a partir de lo cual se obliga a llevar adelante políticas de Estado con orientación a la satisfacción y a la promoción también de esos derechos de manera universal para todos los habitantes de la nación. Más allá de esta obligación constitucional y jurídica, si se quiere, de garantizar y de promover estos derechos, lo que, bueno, todos compartimos es que estamos viviendo ya desde hace 10 años, digamos, una orientación política que ha hecho de la promoción y satisfacción de estos derechos un objetivo político, no simplemente respondiendo a obligaciones constitucionales, sino como parte de los valores políticos que se defienden y los objetivos que se persiguen, ¿no? Y en tanto ha ocurrido esto, hemos vivido en estos últimos 10 años el desarrollo de una cantidad significativa de políticas sociales de carácter universal, con el objetivo de mejorar condiciones de vida, fundamentalmente de los sectores más postergados de la población, tratar de lograr mayores niveles de integración social a partir de una situación inicial en donde esas condiciones eran bastante precarias. La Argentina había vivido largos años de penurias sociales que habían deteriorado bastante el tejido social. Eso cambió, digamos, en la última década y ha habido un sostenido mejoramiento en este sentido. Eso es fruto de la voluntad política más que de respeto a las obligaciones constitucionales, pero bueno, no está de más señalar que además hay un compromiso estatal, más allá
de la orientación del gobierno que hay que respetar en el contexto internacional. En este sentido, o en relación con esto, una de las cuestiones que quería mencionarles es que hay un debate y a veces un conflicto significativo entre una orientación, si se quiere, más jurídica respecto de los derechos económicos, sociales y culturales y las políticas que se promueven para garantizarlos, y una orientación, si se quiere, más sociopolítica, ¿sí? No son absolutamente homogéneas, obviamente en cada uno de estos campos hay diferentes posiciones, pero la orientación jurídica está más anclada al reclamo, ¿sí? A partir de la existencia de derechos formales y en este caso de compromisos internacionales, frente a la violación de un derecho, por ejemplo el no acceso a la educación, ¿sí? O una insatisfacción respecto de la seguridad social o de la salud. Los ciudadanos, los habitantes del país tienen la posibilidad de plantear un reclamo jurídico ante el Estado y el Estado debe responder. Y si no responde, incluso se puede escalar en el reclamo jurídico a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta orientación, si se quiere, jurídica, muchas veces lo que ha predominado es una posición antiestatista, o sea, el Estado visto como un adversario al cual debe reclamársele la satisfacción de determinados derechos, porque si no, hace la vista gorda, mira para otro lado, utiliza los recursos en otras prioridades. La orientación, si se quiere, más sociopolítica para pensar los derechos económicos y sociales, en lo que pone el acento es en la realidad concreta de la utilización de recursos para llevar adelante políticas efectivas para mejorar el bienestar, resolver los problemas sociales, favorecer tendencias hacia la integración social, disminuir la desigualdad. ¿Sí? Entonces, con esta mirada más sociopolítica del impacto de las políticas sociales, lo que se evalúa, sin dejar de mirar, digamos, la cuestión jurídica de satisfacción de derechos, lo que más se evalúa es el impacto efectivo de las políticas sociales en ese mejoramiento y la decisión política de utilizar recursos para lograr esos objetivos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, establece que un Estado debe garantizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar esos derechos. Si el Estado no utiliza el máximo de los recursos disponibles, es pasible de ser enjuiciado, de ser acusado de no respetar esos derechos. Pero en realidad el máximo de los recursos disponibles es una decisión política. Entonces, en distintas situaciones políticas un Estado puede utilizar X cantidad de recursos o puede multiplicar por 10 los recursos que utiliza para estas políticas y en ambos casos no está infringiendo la legislación internacional, porque sería muy difícil establecer la medida de ese máximo de recursos. Por eso en esta orientación hay una valoración mayor de las decisiones y de las orientaciones políticas. Les reitero, en cada campo hay distintas posiciones, pero están estas dos orientaciones, más el reclamo al Estado, ¿sí? Más la valoración de la posibilidad de que con determinada orientación política desde el Estado efectivamente se puedan promover políticas sociales para garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. En la actual etapa política en la Argentina, en los últimos 10 años aproximadamente, o 9, efectivamente cualquier evaluación que se haga de la decisión y de la orientación estatal hacia la expansión de las políticas sociales para garantizar derechos es una evaluación, una valoración positiva. En realidad ha sido extraordinario el avance, la multiplicación, el incremento del volumen de los recursos utilizados y el alcance de objetivos a través de esta multiplicación y expansión de políticas.
Hay muchísimas políticas, más focalizadas, más universales, más complejas, más simples. Las que han tenido más impacto y son más visibles en los últimos años son, por supuesto, la asignación universal por hijo y la política de expansión y universalización de la previsión social, fundamentalmente la política jubilatoria. Estas políticas son significativas porque se orientan fundamentalmente a dos sectores de la población más vulnerables en términos de derecho. Por un lado, la infancia, adolescencia y juventud, si se queda en el lenguaje más moderno al respecto, y por otro lado las personas mayores, la ancianidad, la tercera edad, como quiera decírsele, aquellos que han transcurrido su vida activa y se encuentran ahora en una situación de mucho más vulnerabilidad por esa salida del mercado laboral formal. Estas dos políticas, que son universales, que insumen una cantidad extraordinaria de recursos del Estado, han mejorado ostensiblemente las condiciones de vida de esos sectores de la población, fundamentalmente aquellos niños, jóvenes y adolescentes, y aquellos ancianos de los sectores sociales más humildes, que son los que no tenían posibilidades de acceder a la seguridad social o al beneficio de la jubilación porque se encuentran o se encontraron a lo largo de su vida activa en una situación irregular dentro del mercado de trabajo, o sus padres, sus familias, en el caso de los niños. Estas políticas universales masivas, junto con muchas otras que se han desplegado en los últimos años, políticas de trabajo, de capacitación para el trabajo por un lado, y también de fomento a la multiplicación del empleo formal, políticas educativas, políticas sanitarias, políticas de vivienda, han mejorado, les reitero, ostensiblemente las condiciones de vida. Eso se ve en todos los indicadores que se puedan tomar, tanto la caída del desempleo como la disminución de la pobreza y la indigencia, e incluso en cuanto a la disminución del indicador de la desigualdad social, ¿no? La distancia entre los que más tienen o los que más ganan y los que menos tienen y menos ingresos reciben. Por supuesto que hay críticas que dicen que hay mucho por hacer, y efectivamente hay muchísimo por hacer respecto de estas orientaciones. Hoy en día se dice que hay que entrar en una etapa de sintonía fina, ¿no? Dice la presidenta, y efectivamente también en las políticas sociales, en las políticas públicas para satisfacer derechos sociales, posiblemente sea importante entrar en un periodo de sintonía fina, fundamentalmente porque las políticas masivas han logrado su impacto, han establecido una base a partir de la cual seguir andando, pero ya es muy difícil, digamos, el resto que queda para seguir mejorando condiciones de vida, fundamentalmente de los sectores más humildes, de aquellos que se hallan por fuera de las relaciones formales, por ejemplo, del mercado de trabajo, para seguir logrando mejorar sus condiciones de vida. Y es en este sentido que quizás las políticas públicas, sin dejar lo obtenido hasta ahora, o sea, por supuesto, sin dejar de mantener y eventualmente seguir expandiendo la asignación universal por hijo, la política de universalización previsional, etcétera, entrar con más detalle a, digamos, los nichos o los segmentos más duros de la pobreza estructural, de la desintegración social, que son muy difíciles de ser desandados. En realidad, en poco tiempo, posiblemente en 2 o 3 décadas, es muy fácil destruir segmentos significativos de la sociedad y ubicarlos en una situación de desintegración. Remontar eso es muchísimo más difícil y casi nunca se termina de alcanzar el último objetivo en este sentido. Pero bueno, en cualquier caso es posible que se pueda seguir mejorando la política pública orientada hacia
la cuestión social, los problemas sociales, orientada en favor de la integración y la disminución de las desigualdades. Algunas de estas grandes políticas, como por ejemplo la asignación universal por hijo, tiene condicionantes laterales que son muy significativos en cuanto al mejoramiento más fino de cuestiones problemáticas más complejas, como por ejemplo la obligatoriedad de la asistencia a la escuela y de la atención a la salud de los niños que reciben esa asignación. Todas las mediciones que se han hecho en los últimos 2 años de vigencia de la asignación universal por hijo, mediciones cuantitativas, así como también evaluaciones de carácter cualitativo, muestran un impacto muy significativo en la escolarización, por ejemplo, ¿sí? Pero respecto de la escuela también cabe, en todo caso, en la medida que se expande la matrícula de la escuela pública y funciona cada vez más como un mecanismo de integración y eventualmente de ascenso social, como tradicionalmente lo era, también cabe preocuparse por la calidad educativa de la escuela pública y hacer todo lo posible para destinar los recursos financieros y humanos, la capacitación para absorber ese incremento de la matrícula educativa y al mismo tiempo mejorar las condiciones de esa educación para que efectivamente la escuela pública retome el rumbo de ser una vía de disminución de las desventajas, ¿sí?, sociales de aquellos que por su condición social no tienen posibilidades de optar y tienen que formarse, educarse, ¿sí?, en la escuela pública. La escuela pública es uno de los campos de sintonía fina en la política social, ¿sí?, o en la política pública con objetivos sociales, así como también lo es la capacitación para el trabajo. El trabajo fue, de la misma forma que la escuela fue, en la Argentina que todos añoramos, la Argentina de cierto estado de bienestar, de cierto mejoramiento importante de las condiciones de vida, del ascenso social, de la misma forma que la escuela pública fue una promesa siempre de educarse para mejorar, ¿sí?, el trabajo, el mercado de trabajo formal siempre fue, ¿sí?, la forma de integración, ¿sí?, y de lograr satisfacer las ambiciones vitales de las familias, de los grupos sociales. En determinado momento todo eso se deterioró, ¿sí? En determinado momento el predominio de miradas neoliberales respecto del funcionamiento de la sociedad, que fue largo en la Argentina, posiblemente fueron 2 décadas, nos quiso convencer de que eso ya no funcionaba así, que no era el mercado de trabajo formal aquel que nos garantizaba la integración y el acceso a las condiciones de vida, y que tampoco era posiblemente la educación, y mucho menos la educación pública, aquel carril por el cual podíamos capacitarnos para vivir una vida digna, fundamentalmente en relación, reitero, con determinados sectores sociales más vulnerables. Esta cuestión, más allá del discurso político, no está en la naturaleza de las cosas, más allá del predominio de esas orientaciones en determinada época. Ese periodo se terminó y hoy en día estamos en momento de recuperar la idea de que tanto la escuela pública como el mercado de trabajo formal, o sea, la posibilidad de obtener empleo, son formas de integración y de mejoramiento de las condiciones de vida, y que no están pasadas de moda, ¿sí? No están pasadas de moda. Se puede recuperar esa idea. En realidad el proyecto político que está vigente tiene esa idea centralmente, ¿sí? El mercado de trabajo es el mecanismo fundamental de integración social. Pero de todas maneras cabe mejorar la eficacia, ¿sí?, de las políticas públicas y de las políticas sociales para poder seguir avanzando. Uno de los aspectos fundamentales respecto de los problemas para lograr estos objetivos tienen que ver con las características del Estado. El Estado es la principal herramienta
para asignar o canalizar recursos en medidas de acción sobre la sociedad que logren satisfacer estos objetivos. Resolver problemas sociales, mejorar condiciones de vida de la sociedad, garantizar el disfrute de los derechos económicos y sociales básicos para todos. Y el Estado de la Argentina también fue devastado, ¿sí? Cualquiera que trabaje o tenga algún acercamiento hacia las instituciones públicas va a poder observar las dificultades que existen para un funcionamiento eficaz de las instituciones públicas, de la administración pública, en todos los niveles, en el nivel del Estado Nacional, del provincial, de los municipios. Una de las tareas que se está llevando adelante, pero en la cual hay mucho pendiente también, es restablecer la eficacia del Estado, la capacidad del Estado para actuar eficazmente en la utilización de los recursos de que dispone. Los recursos son importantes, la base de la posibilidad de llevar adelante políticas sociales de distribución igualitarias. No es solamente la decisión política, sino que es también la disponibilidad de recursos, ¿sí? El crecimiento económico, que es el otro andarivel de esta política nacional, es el que permite que el Estado disponga también de crecientes recursos para llevar adelante estas políticas. Mejorar las características del Estado es lograr que esos recursos sean productivos, o sea que en la mayor medida posible efectivamente se canalicen hacia la satisfacción de estos derechos y la solución de los problemas sociales. Aquellos que, como todos ustedes, están actuando en política y eventualmente participan en la acción pública, en alguna instancia institucional o en organizaciones sociales, tienen una responsabilidad en este sentido, tanto en capacitarse en aquella área que les compete y les gusta, para tener las mejores herramientas para actuar de la manera más eficaz, como para mejorar las condiciones institucionales del desarrollo de la acción en el Estado, en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, logrando la transmisión más eficaz de los recursos disponibles. Hay algo que sería la ética de la voluntad, ¿no? La orientación de valores. Todos compartimos más o menos los mismos valores. Buscamos la universalización del bienestar social, la reducción de las desigualdades, la disminución de los problemas, buscamos mayor igualitarismo. Eso lo compartimos, eso tiene que ver con nuestros valores. Pero también tenemos que ser responsables, tenemos que tener una ética de la responsabilidad, tenemos que saber que cuando actuamos, por más que nuestros valores sean los mejores y compartidos, tenemos que tener la capacidad para actuar eficazmente, ¿sí? No desarrollar una acción que termine resultando negativa, aunque de manera inconsciente, o ineficaz en cuanto a, reitero, la canalización de los recursos. Entonces, eso debe estar en nuestro horizonte de actividades, los valores fundamentalmente, pero también la responsabilidad, ¿no? Una combinación entre ética de la voluntad, de los valores, y la ética de la responsabilidad. Hace 10 años, cuando cambió la situación política en el país, muchos pensamos que era un milagro. Nadie se lo esperaba, o nadie se lo esperaba demasiado, ¿sí? Aparecía como un milagro. 10 años después, ya está, ya dejó de ser un milagro, y en realidad, si no persistimos en este camino, utilizando de la mejor manera las herramientas que están en nuestras manos, sería difícil calificarlo. Digamos, ya no se trata de milagros, es algo que está y tenemos que mantener y profundizar. No tenemos que ser tontos, digamos,
suavemente. Y es en este sentido que la discusión de estos problemas entre todos y la capacitación para llevar adelante acciones eficaces en relación con estas cuestiones tiene su significación, ¿no? en esta época. Bueno, nada más, eso quería decirles y bueno, espero que sea un insumo interesante para algunas reflexiones. Gracias.